¿Por qué van a hacer la semana juvenil? Se necesita, urge. ¿Desde cuándo se hace o por qué se hace? Desde los inicios de la diócesis, cuando se ve la necesidad de atender a los jóvenes, se visualiza que es necesario estar en contacto con ellos. Por eso se ofrece esta semana juvenil. Se entiende o se visualiza que es una forma de acompañar, pero no solamente acompañar la masa, sino acompañar toda una realidad para que el joven sea protagonista en su comunidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo descubro dos cosas. Una, mezclar adolescentes y jóvenes no siempre nos genera el mismo resultado, el mejor resultado, puesto que la misma psicología personal va trabajando de manera diferente. Por lo tanto, yo propongo que haya temática específica para jóvenes y temática específica para adolescentes. Adentrándonos pues a un campo de acción ya concreto, que sería un día para jóvenes, otro día para adolescentes. Y también ofrecer actividades comunes. Sí, porque no son las mismas dudas, ¿no? A esas etapas de la vida uno maneja o tienes estas dudas muy diferentes a cuando eres un adolescente que cuando eres un joven, ¿no? Exacto. Tus intereses son completamente opuestos, quizás, ¿no? Sí, porque nuestra misma evolución de pensamiento, lo que ahorita lo vemos de un modo, al pasar el tiempo también vamos visualizando la vida de otra manera. No, ni mejor ni peor, vamos hablando de una manera más integral. Es como si nuestra conciencia se fuera expandiendo. ¿Cuáles serían los horarios? A las 8 de la noche, Todos los días. todos los días. ¿De 8 a qué? De 8 a 9 y si nos tardamos más, pues ahí vemos. ¿Por qué los jóvenes van a asistir o por qué deberían de asistir a esto? Porque su voz será escuchada, se trata de que hablen ellos. Si hay algo que es atractivo en esta vida es ser escuchado. Vamos hablando. Y a partir de ahí veremos de verdad qué tan escuchados estamos siendo. ¿Lunes y martes sería qué? Lunes y martes para jóvenes. De tal manera que el lunes hablaríamos sobre, bombardeamos al Padre con preguntas, en cuestiones de moral, cuestiones de tradición, lo que gusten y que yo pueda abordar desde lo que yo pueda ofrecer, trataré de resolver. Con temas como el aborto. Con preguntas de lo que esté pasando en la actualidad. Aborto, ¿qué dice la Iglesia sobre el aborto? ¿Cuál es la postura realmente? Hay muchas dudas, muchas cuestiones de fe, muchas cuestiones de moral, muchas cuestiones de lo que es la tradición, muchas cuestiones en el ámbito social y relacional que a lo mejor hemos hecho o hemos ido conservando. Si estamos ahorita hablando de esto es para que nos atrevamos a hacer las preguntas adecuadas. Siempre cuando hay una pregunta mal formulada, vamos a tener una respuesta mal formulada. Nos va a conducir al vacío. Entonces, la invitación es esta. Preparen, por favor, sus preguntas. Preparen sus preguntas porque esto nos va a ayudar a poder conectar con la verdad propia del ser humano. ¿Y el martes? ¿Qué se va a hacer? El martes. Conectados sí, desconectados no. Hablaríamos de cómo es que se está dando la cuestión de desconexión interior. O sea, te empiezas a negar a ti mismo por entrar en otro tipo de lenguajes y descuida uno el lenguaje interior. De eso hablaríamos. Y de los temas que el día anterior se preguntaron, ¿no? Que hayan quedado abiertos un día antes porque posiblemente el tiempo no nos va a ajustar. Muy bien. Entonces podríamos darle un plus, ¿verdad? ¿Más o menos qué edades estamos hablando de jóvenes? Hablaríamos ya de 18 años en adelante, porque tomaríamos temas ya muy serios. ¿Y miércoles y jueves? Y miércoles y jueves sería para los adolescentes bajo esta misma línea temática. Preguntas y respuestas. Sí. Preguntas el primer día, miércoles, y el jueves, sí. El tema de... Conectados sí, desconectados no. ¿Y para el viernes? Para el viernes, un momento en el cual puedan convivir tanto adolescentes como jóvenes en una actividad que sería de expresión creativa. ¿Cuál sería la actividad? La intención, esperemos, se pueda lograr pintar mensajes positivos en el concreto, en el cemento de las calles, con la intención de que aquel que vaya pasando se interese también por enamorarse del pueblo y de todo el corazón que mueve Santa María del Valle. Se trata de expresarte, se trata de expresar, de motivar, de elevar la fuerza interior, de mandar un mensaje en el cual nos sintamos valiosos por el amor que Dios ha generado en nuestro corazón. Como publicar en Facebook, en las calles. Sí, exactamente. Los mensajes que tú puedas publicar o algún tweet que puede ser muy agradable, muy bonito, algo padre, puedes hacerlo en las calles. ¿Por qué es importante
¿O por qué un joven tendría interés en asistir a esta semana? Invertimos en ropa. Perdemos tiempo muchas veces buscando algo en qué divertirnos. Pero invertir en nosotros mismos no sabemos. Vale la pena invertir en nosotros mismos porque somos los que nos vamos a acompañar. Es la mejor inversión, aprender a estar con nosotros. ¿Qué tema le interesa a un joven? ¿Qué quiere escuchar? Bien. Estar conectados o desconectados. ¿Qué es esto? Una reniega continua. Agresión por parte de papá al hijo, suelta el celular. Es un ejemplo. Pero en realidad el adolescente o el joven no se están dando cuenta que también generan agresión cuando tienen una persona enfrente y sacan el celular. ¿Es malo estar en el celular? No, yo lo veo de otra manera. El uso del celular nos abre puertas, nos abre camino, nos ayuda a saber cuál es nuestra posición en el mundo, pero no por ello vamos a evadir la realidad. Es necesario aprender a distinguir lo real de lo virtual. Cuando le damos más importancia a lo virtual, nuestras relaciones humanas vienen a menos. ¿Pero es menos o es más importante que la realidad? Clive S. Lewis, ¿verdad? Escribe en un libro, ¿verdad? De las cartas del diablo a su sobrino. Él dice que ese es el dilema que todo el ser humano tiene durante toda la etapa de su vida, que es lo real. Nuestro cerebro, de alguna manera, tú eliges qué es lo que quieres ver. Y esto es de lo que va conformando tu realidad, porque hay un lenguaje de abstracción. Abstraes y lo traes acá. Sí existe una necesidad, ¿no? Espiritual. Es que todo ser humano es capaz de Dios. Entonces, esa inteligencia espiritual, si es bien desarrollada, el hombre se abre a lo sagrado. Mientras tanto, es más fácil que nos hagamos daño a nosotros mismos. De cierta manera, todos tenemos dudas y de cierta manera, todos tenemos esta necesidad de que alguien nos guíe, ¿no? De que alguien nos explique, esto es así, por este lado le puedes dar, puedes vivir de esta manera. Es normal que tengas esas dudas, es normal que no quieras hablar de ciertos temas. Por ejemplo, yo creo que se ha vuelto tabú hablar de Dios o de religión. Entre los jóvenes o entre los adolescentes no se hablan de estas cosas, no se dice ¿qué piensas de Dios? ¿O crees en Dios? No se habla ya de eso. No, hay una línea interior como de persecución, ¿verdad? Se persigue a quien intente dar una explicación de la fe adulta con un razonamiento infantil. Como nuestro nivel de educación en la fe solamente llegó hasta el tamaño de los pantalones de la primera comunión, esa es una fe que se comparte de manera infantil. Pero ya cuando queremos dar ese mismo razonamiento para una fe adulta, ya no nos cuadra, ya no nos da. Entonces, para una fe adulta, obviamente, es necesario aprender a hacer una fe razonable, una fe que transforme, una fe que llegue y que genere esperanza en todo corazón humano. Y para llegar ahí, o sea, no existe otra manera más que preguntar, indagar. No quedarte con tus dudas, porque pueden pasar muchos años y vives con estas dudas, ¿no? Sí, porque una fe que busca ser entendida es propia de todo ser humano. O sea, todo ser humano busca darle un entendimiento a su fe. Por eso pregunta, por eso desea conocer continuamente la verdad. Hay quien sí puede ser un buen guía. Quien sí es un buen guía se sabe a sí mismo, no necesario. Más bien, se sabe parte de la vida, expresa su vida como un signo de fe, pero también enseña a fluir con la vida. No se trata de decir, el guía no se trata de decir, tienes que hacer así, tienes que hacer así, porque si no te vas a condenar. No va por ahí. No, es aprender de sí mismo a encontrar la propia verdad y vivir en esa sintonía amorosa que fluye desde el corazón, para no castigarse, para no mutilar sentimientos ni visiones de vida y tampoco no crecer de una manera desordenada al caso que te hagas daño a tu propia humanidad y pierdas la felicidad porque no respetaste tus propios límites.
Esta dinámica se llama preguntas y respuestas. Sí. Yo te digo una palabra o un tema y tú me das una respuesta lo más breve, ¿no? Sin pensarlo tanto. Ok. Qué nervios. La verdad. Sí. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿La existe? ¿Qué es? ¿Cómo defines la verdad? Como yo la aprendí, la verdad es la adecuación de la mente a la cosa. O sea, hablamos de que hay un lenguaje de abstracción. La persona cuando es capaz de descubrir esa cosa y luego abstrae y dice, sí coincide lo que has generado en tu mente con aquello que ves en la realidad. Entonces dices, esto es verdad, esto es verdadero. No es una ilusión, no es algo para hacerte daño, no te trastorna, o sea, está ahí. Sabes que está presente. No solamente basta con que sea algo que lo puedas tocar. Vamos, que el sonido no lo puedes tocar, pero sí es real. El amor. El amor se hace vida, lo vemos encarnado en otra persona. El amor se comunica, haces sentir, puedes hacer que la otra persona se llene de esperanza, o también puede ser que se hunda a través de tu palabra, dependiendo de veras qué tan cultivado estés interiormente en la experiencia de amor, porque nadie da lo que no tiene. ¿Y el querer? Un lenguaje de posesión, Siempre. según la intención. Juzgar. Juzgar, yo lo entiendo como afirmar o negar. Y en este lenguaje que hoy nos embebe, que es la cultura del descarte, vamos más en un plano de negar muchas cosas que sabemos que sí son reales, para ajustar nuestra vida a la altura de nuestro ego. Para mí eso es juzgar, afirmar o negar. En el lenguaje de la pluralidad no existen grados de verdad. En el lenguaje de la pluralidad no existen grados de verdad. Todo está al mismo nivel. Si todo está al mismo nivel, significa que todo se va a reducir a una mera opinión. Si todo es una mera opinión, dime tú, ¿hay necesidad de dialogar? No. Entonces, se están negando los grados de verdad. En el lenguaje de la pluralidad no es necesario ni el respeto ni la tolerancia. En realidad es el egoísmo el que rige. Cada quien hace de su vida una mera opinión. Y basta que haya una idea y la quieras defender con mucha violencia, y ya con eso ya dices que esa es la verdad más fuerte. Pero no. La verdad, una de las esencias que tiene la verdad es que no se impone por alguien más. La verdad tiene su fuerza y se impone por sí sola, porque tiene muchos grados. ¿Cuál es el punto de dialogar, de debatir? Sobre todo si se trata de dialogar y debatir con la opinión de la iglesia y de un miembro de la iglesia. Sí. La iglesia difícilmente puede ofrecer una opinión. ¿No ofrece opinión en la iglesia? No. ¿Qué ofrece? Porque antes tiene que estar bien informada. Cuando ya la iglesia ofrece algo, ya está ofreciendo resultados, no está ofreciendo opiniones. De cierta manera, como lo hace la ciencia. Sí, de hecho, toda expresión tiene que estar fundamentada por un conocimiento científico para poder ofrecerlo como expresión de vida universal. O sea, cuando se trata de temas como el aborto, la sexualidad, la iglesia hace su investigación. Claro. No da una opinión en base a esto es lo que queremos opinar. No. Es en base a a la investigación que se haya realizado. Sí, en todas las culturas, en todos los campos, desde distinta manera, y se ponen en diálogo todos y después llegan a comunicar esa verdad nacida desde el corazón humano en distintos tipos de culturas. Y entonces ya después lo ofrece y dice, esto es, y respalda todo lo que está ofreciendo. Pero sí está pasando hoy en día eso, ¿no? Ahora sí. Ya todo es normal. Se pretende minimizar la verdad.
¿Por qué los jóvenes ya no van a misa? ¿Por qué los jóvenes ya no tienen ese interés y tienen ese anhelo de escuchar la palabra de Dios o de escuchar a la iglesia? Porque no estamos conectados. O sea, si yo no estoy conectado con la verdad profunda, no voy a comunicar esa verdad para que la otra persona que me escuche se conecte. Porque hay sermones en casa. Y vaya que el sermón es tener a alguien que te está regañando, no es sermonear. Pero esa no es la visión del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II eligió volver a las fuentes. Y si vamos a las fuentes y nos vamos a lo que son el depósito de la fe, que es Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición, siempre vamos a entender que hay un momento en el cual Jesús habla y dice que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, ser uno en Dios, de tal manera que Dios habla a la profundidad del corazón. El mismo San Agustín decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí, tarde te amé.